Bien, ¿me escuchan? Estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso para continuar con la siguiente actividad que tenemos programada. Es un gran honor, como ha sido en cada uno de los eventos, tener invitados que han puesto alma y corazón para brindar a ustedes todas sus experiencias y que puedan ser aprovechadas por ustedes para la educación de nuestros estudiantes. En la siguiente actividad, donde tenemos un invitado de la Universidad Pedagógica de Colombia, nos va a colaborar con la moderación la doctora Rosana Bulnes, nuestra compañera del Departamento de Ciencias Naturales. Así que le damos la bienvenida a la profesora Rosana y al doctor Rodrigo Rodríguez Cepeda. Bienvenido. Todo suyo, Roxana. Gracias, muy amable. Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy, pues, me tocó ser moderadora de esta charla tan interesante que nos va a colaborar e impartir el doctor Rodrigo Rodríguez Cepeda de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. La conferencia se denomina Ciencias Ómicas, Bioinformática y Enseñanza de la Bioquímica en Contexto, para lo cual me permito leerles un resumen de la hoja de vida del doctor Cepeda, el cual dice lo siguiente. El doctor Cepeda es químico de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, miembro de la American Chemical Society, consultor de sistemas de calidad en ISO IEC 17025 para el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria de la República Dominicana. Cuenta con varias publicaciones en revistas indexadas, nacionales e internacionales, así como autor de varios libros y capítulos de algunos libros. En la actualidad dirige la línea de investigación en alimentómica y enseñanza de las ciencias y es coordinador del capítulo internacional de estudiantes de la American Chemical Society de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Sin nada más que decir y pasarle ya la batuta al doctor Cepeda, agradecerle de antemano su conferencia, su tema, y es todo suyo el micrófono, doctor. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias a la organización del evento por esta invitación. Nos sentimos muy contentos acá en la Universidad Pedagógica Nacional con mis compañeros profesores. Pues nos sentimos muy honrados por esta invitación. A la doctora Gilda, a la doctora Rosana, muchas gracias por esta invitación y por supuesto a los asistentes, pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Bueno, voy a compartir aquí mi pantalla para que pues demos inicio a la conferencia. Yo creo que ahí ya la están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Se mira bien, solo amplíela. Ok, perfecto. Bueno, entonces, pues hoy, cuando me invitaron pues a esta conferencia, pues quise traer un poco algunos aspectos que nos invitan frente al desarrollo de las ciencias, digamos las ciencias duras como tal, que los avances actuales de lo que ha sucedido en lo corrido de este siglo, pues como que nos abren unas puertas que de pronto a veces no las vemos o las dejamos pasar un poco. Nosotros quienes nos dedicamos a la enseñanza de las ciencias y de la química o de la bioquímica, ya que, digamos, a veces pensamos que estos avances tan recientes de las ciencias, pues son un poco difíciles de llevar al aula, ¿no? Sin embargo, precisamente esos desarrollos actuales nos invitan, yo diría más bien, a que empecemos a definir, a pensarnos en las investigaciones que deberíamos nosotros desarrollar alrededor de la enseñanza de las ciencias en general. Entonces, el día de hoy, pues he querido traerles como estas nuevas tendencias en investigación en ciencias y específicamente en áreas como la bioquímica y la biología molecular, que han dado origen a las llamadas ciencias ómicas, al desarrollo de la bioinformática como una herramienta anexa a esas ciencias ómicas,
Y de pronto abrir aquí unas preguntas que me gustaría nos quedara a todos nosotros, que teniendo en cuenta esos avances en estas ciencias ómicas, pues qué podríamos hacer desde el punto de vista enseñanza, aprendizaje de las ciencias. Pero de pronto, para poder conocer un poco, abrir esa discusión alrededor de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, tendríamos que hacer un recorrido de qué es eso de las ciencias ómicas, de qué tratan, cuál ha sido su desarrollo en los últimos años. Y esto debido, y por supuesto, a la bioinformática, al uso de tecnologías de la información y la comunicación. Y esto pues debido a que pues en muchas ocasiones algunos autores mencionan que nosotros los humanos somos una especie de dinosaurios tecnológicos, ¿no? Y se menciona que somos de pronto unos dinosaurios tecnológicos porque, sobre todo comparando en el desarrollo, en la evolución que hemos tenido. Nosotros, para llegar a lo que hoy somos, los Homo sapiens, hemos requerido no sé cuántos millones de años, 30, 33 millones de años de evolución, en tanto que la evolución de la tecnología, de las tecnologías de la información y la comunicación, pues el avance ha sido sorprendente. Es de años simplemente. Nosotros, en nuestra evolución, hemos requerido millones de años. Por eso, la gran diferencia. Y esto nos lleva a pensar que pues no se va a quedar ahí el desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las ciencias. No se va a quedar ahí, seguramente el desarrollo va a ser muy amplio. Entonces, miremos un poco lo que son estas ciencias ómicas. Pues para hablar de ciencias ómicas, uno tendría que hablar de la era de las ciencias ómicas, un tiempo anterior a lo que son denominadas la era de las ciencias ómicas y lo que es la post-ciencias ómicas. Entonces, si uno hace una línea de tiempo, como la vemos acá, esa línea de tiempo nos puede dar una idea de cómo ha sido la evolución de esas ciencias ómicas. Como ustedes pueden ver aquí, voy a cambiar acá, que queda más bien así de láser. Acá, pues podría uno empezar unos años atrás, pero vamos a empezar más o menos en el año de 1953, donde Watson y Crick, aquí lo podemos ver, en ese año hacen una publicación en la revista Nature, donde proponen la doble hélice del ADN. Entonces, esa es, yo diría, uno de los bienes más preciados que se tiene en la biología molecular y en la bioquímica, y esa propuesta aparece en el año de 1953. Posteriormente, en esa misma línea de tiempo, hacia 1958, el mismo Crick propone el dogma central de la biología molecular. Entonces hace la propuesta, aquí se puede ver el dibujo que hizo, que no fue publicado, sino que se publicó en el 2017 por Kolb, haciendo un homenaje a los 60 años de el escrito de esa propuesta de Crick sobre el dogma de la biología molecular. Entonces, recordemos que ese dogma de la biología molecular, pues básicamente la propuesta es que de la información genética se puede pasar desde nucleótidos a nucleótidos y de nucleótidos a proteínas, pero que el camino inverso no se puede dar, ¿no? O sea, no podríamos llevar información de las proteínas a los nucleótidos, al ARN, por ejemplo, y del ARN de pronto al DNA. Esa fue la propuesta inicial. Entonces, es también un momento clave en el desarrollo, en lo que denominaríamos como una era preómica. Posteriormente pasan muchos años allí de investigaciones, por supuesto, pero se resalta hacia 1977, cuando empiezan a aparecer, hay desarrollo de métodos analíticos en cuanto a identificar, hacer la secuenciación genética, ¿no? Empiezan a proponerse mecanismos de secuenciación, claro, soportados en investigaciones previas, pero todo el soporte empieza por estos trabajos anteriores donde se propone esa doble hélice y el dogma
central de la biología molecular. Hacia 1982, gracias a que los procesos y los análisis, la secuenciación genética se da digamos, muy rápidamente de varias especies, de varios seres vivos. Entonces nacen muchos datos de investigación que es necesario almacenarlos. Y se establece la primera base de datos que empieza a almacenar todas esas secuenciaciones que se han logrado, que es el GenBank. Por primera vez aparece una base de datos, una Big Data, una gran base de datos, debido a que se producen muchos datos de investigación alrededor de la genética. Posteriormente, si seguimos en esa línea de tiempo, ya podríamos empezar a hablar de la era de las ciencias ómicas. Tal vez se asume, se acepta que la era de las ciencias ómicas aparece con el proyecto del genoma humano en 1990. Recordemos que ese proyecto del genoma humano nace porque precisamente se quería develar la secuenciación o hacer la secuencia completa del genoma humano. Se invierte en muchos millones de dólares para hacer esa secuenciación. Se inicia hacia 1990 y los primeros resultados se logran hacia 2001, por lo menos es cuando se publica en la revista Nature y Science, se hace la publicación de esa secuencia del genoma humano. Hay que tener en cuenta que para esa época se publicó más o menos como el 92% del genoma humano, quedó faltando un 8% del genoma humano. Digamos que las dificultades allí fue un poco el tema de los métodos analíticos para poder develar ese otro 8%. Sin embargo, hace poquito, el año pasado, a mediados del año pasado, 2021, se logró completar ese 8% del genoma humano, por lo que podríamos decir ya está totalmente develado ese genoma humano. Hacia 2003 finaliza el programa del genoma humano. Entonces, la producción que se logró allí, al develar esa secuenciación del genoma humano, la producción de resultados de investigación, pues fue bastante amplio y siguieron creciendo los bancos de datos porque está la información que nuestros computadores, inclusive se dice que nuestro cerebro humano ya no tenía la capacidad de hacer análisis de tanto información que empezó a salir gracias a estas investigaciones. A tal punto que, por ejemplo, se menciona que que más o menos la producción de información alrededor de estos temas es que, por ejemplo, si tenemos 1 millón de datos de investigaciones, a los 10 meses se puede estar duplicando ese número de datos. O sea, a los 10 meses tendríamos 2 millones, a los 20 meses tendríamos 4 millones de datos alrededor de investigaciones alrededor del genoma humano. Bueno, y eso llevó a que para 2020 se entregara, por ejemplo, el premio Nobel de Química por el trabajo del CRISPR-Cas9, que fue entregada a las doctoras Emmanuel Carpenter y Jennifer Doudna, ¿ya? Porque basados en estos estudios del genoma humano, ellas desarrollaron una tecnología que se denomina las tijeras genéticas, que lo que hacen es que en cierta medida se puede lograr hacer correcciones de algunos errores que tenga el genoma humano. Entonces, permite el desarrollo de esta tecnología que seguramente, pues esto es apenas hace 2 años que se entregó este premio Nobel, pero esto va a desarrollar muchos aspectos nuevos en términos de medicina. Especialmente se predice que es probable que con esta tecnología se puedan solucionar, por lo menos curar en cierta medida de pronto algunas enfermedades hereditarias. Se sabe que, por ejemplo, pueden existir alrededor de 8.000 enfermedades hereditarias, de las cuales solamente alrededor de 200 se pueden evidenciar antes del nacimiento. Pero con estas tecnologías que se han venido desarrollando en los últimos años, en estos últimos 22 años, pues digamos que es posible
se espera que ese número se pueda aumentar. Por lo tanto, estaríamos llegando a una especie de medicina predictiva donde las personas, el individuo, inclusive antes de nacer, conociendo el genoma de los padres, se podría ya planear cómo sería ese ajuste, esos arreglos que se podría hacer en el genoma de los hijos. Entonces, se supone que para allá va toda esa experiencia, ¿no? Entonces, aquí está en la revista Science, en el 2022, este año, se publicó ese último 8% del genoma humano. A ese periodo se le denomina una era de las ciencias ómicas. ¿Por qué? Porque pues gracias a todo este desarrollo nacen esas ciencias ómicas, esa investigación en las ciencias ómicas, que las podemos, digamos, clasificar, digamos, como unas 4 principales, que fueron como nacieron estas ciencias ómicas, que es la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica y la genómica. Digamos que esas 4 ciencias ómicas son las ciencias, digamos, podrían considerarse ya unas ciencias duras a la par de la bioquímica y la química, que nacieron gracias al trabajo del genoma humano. Y en los últimos tiempos, diría uno, en los últimos 3, 4 años, aparecen unas ciencias ómicas emergentes, que son estas que les presento aquí abajo, que es la farmacometabolómica, la metagenómica, la alimentómica y la farmacogenómica. Son como las emergentes que han venido desarrollándose sí, en los últimos 3, 5 años más o menos. Y con estas ciencias ómicas, ¿qué se pretende? Como lo mencionó en su momento la revista Science, inclusive la portada era así como un rompecabezas, era que gracias al desarrollo de estas ciencias ómicas, lo más seguro es que pudiésemos develar, entender ahora sí realmente el papel del genoma humano, ¿sí? Entonces, claro, antes sabíamos que el genoma pues tenía unos nucleótidos allí, los representábamos inclusive con letras para identificar como esas secuencias. Entonces que la adenina, ¿sí? Teníamos letras para identificarlos, nombres para identificarlos, pero igual eso es como si tuviésemos un libro. De pronto recibimos todos nosotros acá un libro escrito en chino mandarín. Bueno, los que sepan chino mandarín no tendrían problema, pero la mayoría de nosotros probablemente no sabemos chino mandarín. Sabemos que ahí hay unos códigos, ¿no es cierto? Y que eso seguramente dicen algo, pero no lo entenderíamos. Entonces, en la parte inicial del programa del genoma humano sabíamos que estaban esos códigos, que estaban organizados de pronto de alguna forma, pero no sabíamos qué nos querían decir. Entonces, con el desarrollo de estas ciencias ómicas, especialmente las 4 principales, pues el objetivo es poder entender mejor ese genoma humano. Entonces, desde ese punto de vista, me voy a centrar un poco en las 4 principales, después abordaré un poco la de alimentómica, pero digamos que la genómica, en principio, digamos que está clasificada en 2, una genómica funcional y una genómica comparativa. La funcional, pues se dedica, digamos, específicamente al estudio de secuenciación de los genomas, ¿sí? Hacer estudios de secuenciación. Y la comparativa, buscar similitudes. Es decir, yo develo, saco la secuencia de nucleótidos, por ejemplo, de una especie, la comparo con otra y puedo identificar, digamos, rasgos similares o inclusive funcionalidades diferentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, de todo un cromosoma, cuál parte del cromosoma me sirve para la síntesis de una proteína que nos permite que nuestros ojos sean azules, por ejemplo, o que me desarrollen un cáncer, por ejemplo. Entonces, se miran esas secuenciaciones y se hacen estudios comparativos para poder develar esas secciones que me van a decir la funcionalidad de ese cromosoma en esa parte, por ejemplo. La transcriptómica, por otro lado, lo que hace es tratar de entender esa expresión genómica, esa expresión genética. Si bien aquí develamos la secuencia, encontramos regiones de
de los genes que me dicen algo. Acá lo que vemos, lo que pretende la transcriptómica es evidenciar cómo hace ese proceso de transcripción de la información genética, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Estudiarlo a profundidad. Por lo tanto, hace estudios de cuantificación, se denominan, que es evidenciar cuál es la expresión del gen, de esas secciones del gen, cómo es que se expresa para que evidentemente, por ejemplo, sintetice una proteína y no otra, por ejemplo. O que secciones del gen no se expresen en una célula, porque algunas secciones, por ejemplo, en células neuronales no se expresan, solo algunas secciones. ¿Por qué no se expresan? Es entender ese mecanismo. Por su lado, la proteómica, pues finalmente es un estudio a profundidad de las proteínas, ya que es el resultado de las dos anteriores, ¿no? Es el resultado del código genético, es el resultado de la transcripción de la información genética y finalmente pues la traducción y la síntesis de las proteínas. Entonces, ¿qué estudia? Pues estudia a profundidad las estructuras, qué funciones realmente tienen las proteínas y por su parte la metabolómica, pues lo que a la final estudian es los productos obtenidos gracias a la presencia de las proteínas. Entonces, ¿cuáles son las reacciones bioquímicas? ¿Cuáles son, por ejemplo, sus funciones metabólicas? Entonces, son trabajos científicos de la ciencia dura que en la actualidad están produciendo mucha información que muchas veces se nos está quedando en el anaquel. Y entonces, de pronto el mensaje aquí es y cómo las personas que están vinculadas a la enseñanza de las ciencias, pues traen esto, lo aterrizan hacia las aulas de clase y lo pueden utilizarlo para también esos procesos de educación. Esta imagen me gusta mucho, no es mía, es de Ordovás, se tomó de Ordovás, donde en su artículo titulado Integración del Medio Ambiente y la enfermedad en el análisis ómico, eso es de la Revista Española de Cardiología. Fíjense que él hace lo que denomina una cascada de las ómicas, de las ciencias ómicas. Entonces, con la genómica, lo que menciona él es que allí se identifica lo que puede pasar. Claro, si yo conozco el genoma, la secuenciación de nucleótidos, por ejemplo, y hago una comparación con, por ejemplo, alguien que por alguna razón tuvo desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, y se encuentran similitudes, entonces antes de nacer el individuo pueden decir, ah, bueno, él va a tener dificultades, puede desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Entonces predice, ¿no? Dice, eso puede pasarle a este individuo. La transcriptómica es lo que parece que está ocurriendo, claro, porque ya empieza a estudiar que evidentemente esa información genética que se encontró aquí con la genómica empieza a ser traducida, transcrita y traducida, por lo tanto parece que empieza a suceder, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se empieza a suceder, con el ejemplo que hicimos antes, el desarrollo de la enfermedad, por ejemplo? La proteómica, pues lo que está estudiando, lo que hace que ocurra, ¿no? Claro, sabemos que puede suceder que la información se empieza a traducir y, por supuesto, las proteínas o la generación de las proteínas, pues tienen una funcionalidad que seguramente va a llevar a que ocurra el evento. Entonces, por ejemplo, el tema de la enfermedad, que empieza a producirse la enfermedad. Y la metabolómica ya mira lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el momento. Entonces, que hay una producción de metabolitos, hay síntesis de metabolitos que son tóxicos para las células, por ejemplo. Entonces ya se puede evidenciar que eso está ocurriendo. Y por lo tanto, las consecuencias que se tienen, ¿no? El fenotipo. Entonces, es una imagen que explica muy bien esa articulación que hay entre esas ciencias ómicas. Y eso, como les mencioné, ha producido tanta información que las memorias de los computadores pues, no alcanzan, no tienen la suficiente capacidad tanto para almacenar como para analizar, para hacer la gestión de esos datos.
porque se produce información alrededor de lo fisiológico, de los metabolitos, de la identificación de genes, la relación gen-enfermedad, resultados propios del laboratorio, resultados alrededor de la transcripción de la información genética, los perfiles químicos, en fin, mucha información alrededor de ellos. Y eso ha dado el desarrollo de la bioinformática. Y la bioinformática realmente es la reunión o un trabajo articulado entre estas ciencias duras, como lo pueden ver, biología, bioquímica, química, matemáticas, estadística, medicina y por supuesto la informática. Eso ha permitido, por ejemplo, entre otras cosas, a propósito de lo que apenas estamos medio superando, que fue el tema de la pandemia, que gracias al desarrollo y al trabajo con herramientas bioinformáticas, prácticamente en los inicios del desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2, se hizo un trabajo netamente computacional. Entonces allí es donde podemos ir viendo que de pronto estas ciencias ómicas y esta bioinformática, aunque parecen un poquito alejadas, como hacen uso de temas bioinformáticos, de la informática como tal, es posible en un momento dado utilizarla para procesos de enseñanza, ¿sí? Porque podemos, por ejemplo, con usos de la bioinformática, por ejemplo, hacer diseño de proteínas, mostrarle, por ejemplo, a los estudiantes, como se ve aquí con la proteína Spike, precisamente del SARS-CoV-2, poder explicar estructuras secundarias de las proteínas, sitios activos de las proteínas, cómo son, por ejemplo, enlaces peptídicos, cómo podrían formarse puentes de hidrógeno, cómo podrían formarse enlaces disulfuro, en fin. Eso nos va a permitir muchas de las herramientas bioinformáticas que se han desarrollado con ese trabajo, insisto, articulado entre estas ciencias. ¿Dónde se hace bioinformática, no? ¿Dónde se hace bioinformática? Pues uno, donde hay la danza, yo digo así, la danza de los millones, que tienen muchos dólares, un presupuesto elevadísimo, y hacen estudios de punta frente a desarrollo de esos programas computacionales que sirven para, hacer bioinformática, para la gestión de los datos. Uno de ellos, el National Center for Biotechnology Information, NCBI, que es de Estados Unidos. En Europa está el European Molecular Biology Laboratory, que tienen grandes presupuestos en el desarrollo de herramientas de software computacional que sirve para almacenar estos datos que se obtienen en las investigaciones y para hacer análisis y gestión de esos datos. En Colombia, nosotros acá tenemos el Centro de Bioinformática y Biología Computacional, que queda en la ciudad de Manizales, un poco alejado aquí de la capital, y allí pues se desarrolla algo de biología, de bioinformática. Inclusive hay una maestría allí en bioinformática, pero también aquí en Bogotá pues está aquí la Universidad Pedagógica Nacional, que hacemos uso, no tanto el desarrollo de software, sino más bien el uso de herramientas bioinformáticas, tanto en la enseñanza como pues también en la investigación en la ciencia dura. Y durante la pandemia, pues aquí está la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, y durante la pandemia, pues esta es la entrada al condominio donde yo vivo. Porque realmente para hacer bioinformática, y ese es el mensaje que queda ahí, más que el desarrollo de pronto de algoritmos matemáticos para gestionar esos resultados de investigación, uno lo puede utilizar más bien la bioinformática para el trabajo que uno tiene. Entonces es simplemente utilizar ese software que inclusive es libre, de uso libre, para utilizarlo, por ejemplo, en enseñanza y, por supuesto, en la disciplina como tal, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de vacunas, como pasó con la vacuna del SARS-CoV-2. Pero, ¿qué es la bioinformática? Entonces,
Aquí, como lo ven, pues podríamos definirlo como el uso de técnicas computacionales, matemáticas y estadísticas para la gestión, el análisis, interpretación y generación de datos biológicos. Entonces, básicamente es utilizar esas herramientas computacionales para manipular toda esa información que se produce en los laboratorios. ¿Y por qué la bioinformática? Pues básicamente por el desarrollo exponencial de los datos. Como les dije, se producen muchos datos y se aumenta la cantidad de datos en investigación que deben ser almacenados, analizados, visualizados y socializados. Entonces, si uno mira, uno seguramente como profesores de ciencias, estamos llamados especialmente a socializar resultados de una forma clara, no tan compleja como se hacen por parte de los científicos dedicados a la ciencia dura. Estamos llamados a eso, ¿no? Entonces no podemos quedarnos atrás de estos nuevos desarrollos. ¿Y eso con qué fin? Pues básicamente con el fin de profundizar sobre el entendimiento de los organismos vivos, partiendo desde el genoma que los codifica. Por eso es importante la bioinformática. Aquí hay algunos ejemplos y todo esto son software libre, ¿no? Estos son herramientas bioinformáticas que son bases de datos, grandes bases de datos con información. Aquí está el del NSBI, está el PDB, que son datos de proteínas que tenemos allí. De pronto, simplemente para ejemplificar un poco, voy a mostrarles un poco, qué sé yo, por ejemplo, que es el PDB. Espero que la señal esté buena. Mire, aquí tenemos una gran base de datos de proteínas. Entonces uno puede acá buscar, y es lo mejor que es de uso libre. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, buscar hemoglobina, por ejemplo. Mire, aquí, por ejemplo, hemoglobina. Aquí están. Entonces, aquí, ¿qué aparece? Pues es la gran base de datos donde seguramente podemos ver estructuras. Nos sirve, por ejemplo, si es para el tema de enseñanza de la bioquímica, podríamos estar mostrando las estructuras en 3 dimensiones. Recuerden que muchas veces los estudiantes son más visuales, ¿no es cierto? Entonces, nos muestran las estructuras, las podemos rotar, podemos detallar aquí, si uno acerca, por ejemplo, poder detallar enlaces, por ejemplo, y entonces eso ayuda. ¿Sí? Sí, que me escucho. Hola. Sí, disculpe, es que no estamos viendo lo que usted está viendo porque no se enlazó, no se siguió el enlace. Seguimos viendo la presentación de las 4 bases de datos de Big Data. Espérame, tal vez es por la forma como se compartió. Yo creo que ahí ya, ¿sí? ¿Ahora sí? Ok. Entonces, sí. Gracias. Entonces, por ejemplo, acá les decía, simplemente uno acá puede manipular utilizando esas bases de datos. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense, uno puede enseñar estructuras secundarias en forma de hélice. Uno puede visualizar, si uno acerca la molécula, enlaces, por ejemplo. Y estos son software libre, ¿no? Que en un momento dado lo pueden estar utilizando los estudiantes en el aula de clase, el profesor, a hacer actividades alrededor de, pues, utilizando estas herramientas bioinformáticas. Entonces, acá uno puede, sí, observar claramente ese tipo de enlaces. Yo les decía, mire, aquí, por ejemplo, la secuencia de aminoácidos, enseñar con esto enlace peptídico, por ejemplo, y en el buscador buscar la proteína que se quiera, ¿no? Entonces, qué sé yo, busquemos otra. Cualquiera de estas. Hemocianina, por ejemplo. Entonces ahí aparecen. Aquí la base de datos es muy, muy amplia. Le dice a uno inclusive cómo fue el método para determinarla, en fin. Entonces son aspectos que sirven en una clase que podrían ser utilizadas. Bueno. Ahora, ¿qué me pasó aquí? Ah, ya.
Listo. Entonces tenemos, esa fue el PDB, por ejemplo, aquí también está PubChem, también es base de datos de muchos compuestos que aparecen allí. Systemat X es una base de datos desarrollada por la Universidad Federal de Paraíba en Brasil, donde se tienen estructuras y metabolitos secundarios de plantas, por ejemplo, que pueden ser utilizados, por ejemplo, para estudios donde se desarrollen medicamentos, por ejemplo, es posible utilizarlos. Por ejemplo, este también es otra buena aplicación para enseñar también aspectos como estructuras secundarias, estructuras terciarias, porque simplemente uno tiene la secuencia de aminoácidos. Por ejemplo, en investigación en ciencias, en las ciencias duras, es que si un investigador en el laboratorio encontró que esa era la secuencia de aminoácidos de, qué sé yo, un microorganismo, por decir algo, le interesa saber cómo es la estructura secundaria, terciaria, las estructuras en general de las proteínas, lo corre por el programa y ella le va a predecir cuál es esa estructura, ¿no? Que esos son importantes porque de eso depende la funcionalidad de la proteína, le muestra a uno cómo es esa estructura. Entonces, bueno, no sé cómo estoy de tiempo, si alcanzo a pasar un ejemplo acá. ¿Sí alcanzo? Ok, perfecto. Entonces, miremos un ejemplo acá. Entonces, creo que acá me toca otra vez. Entonces, esta es la página, simplemente entra uno, como les digo, es muy fácil de manejar, se manipula fácilmente. Bueno, aquí le da uno, por ejemplo, que cómo va a ser la estructura de la proteína. Por ejemplo, le puede decir uno que cómo es la conformación, si por ejemplo es una proteína que hace parte de una membrana celular, cómo se ubica dentro de la membrana. Bueno, uno puede predecir aquí muchas cosas. Claro, entre más aspectos le dé para que nos dé la predicción, pues más se va a demorar, ¿no? Puede demorarse 24 horas o más tiempo haciendo la predicción, pero una predicción básica, que es aquí, por ejemplo, poner básicamente la secuencia de aminoácidos, pues él le va a mostrar cuál es esa estructura secundaria. Entonces, voy a correr ahí una muy rápidamente. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito. Entonces, por ejemplo, yo simplemente pego aquí la secuencia, ¿sí? Ahí pego la secuencia de aminoácidos. Acá simplemente le pide a uno un dato del nombre, un email, si uno quiere, es opcional, pero con esto solamente ya le da a uno la predicción. Entonces, le dice uno, tiene uno la secuencia y simplemente le dice que calcule. Y entonces el programa bioinformático empieza a hacer las predicciones utilizando algoritmos matemáticos para hacer esa predicción. Entonces, bueno, a veces se demora, depende del tamaño de la molécula que hayamos puesto allí. Se puede demorar un poquito, como les dije, inclusive si uno le pone más aspectos para que haga la predicción, pues inclusive puede demorarse hasta un día. Entonces, fíjense que ahí, ¿qué hizo? Él ya puso aquí la secuencia, y por código de colores le dice a uno cómo es la estructura secundaria. Entonces, en esta secuencia que yo puse allí, estas que están en color como rosadito, le dice, esos son hélices. Esta sección es hélice, una estructura secundaria de hélice. Esta sección es otra estructura, otra sección con estructura de hélice. La amarilla, pues son las llamadas hebras beta, o sea, esas que son así como en zigzag, y así sucesivamente. Entonces, fácilmente uno puede invitar, por ejemplo, a un estudiante a que proponga estructuras, a que ponga, por ejemplo, la secuencia de aminoácidos, proponga cuál puede ser las estructuras secundarias que se dan en esas secuencias utilizando este tipo de herramientas. Y no necesita uno ir al laboratorio, ¿no? Porque en principio uno diría, no, pero para hacer eso necesito rayos X, necesito masas, ¿sí? Pero no necesariamente. Con estas herramientas ya uno puede, inclusive desde la casa, de esta manera como estamos nosotros, en una forma virtual,
pues que se haga la develación de esas estructuras. Entonces, esa es otra herramienta que podría usarse en un momento dado. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces, esta herramienta que es PSPred, ahí está, eso va a quedar en la presentación. Acá tenemos otros, bueno, estos programas sí hay que descargarlos al computador, pero son programas que no son muy pesados, entonces no tienen mucho problema por capacidad en el computador. Entonces uno, de pronto ustedes ya lo han utilizado, este es muy popular, el Avogadro, que uno lo utiliza para dibujar pues algunas moléculas químicas. Entonces uno dibuja allí aminoácidos, proteínas, ácidos grasos, bueno, uno dibuja allí moléculas y no lo corro porque no lo tengo descargado aquí en el computador, pero ustedes lo pueden dibujar allí, rotarlos, mostrar los ángulos de enlace, por ejemplo, hacer proyección de energías de enlace, por ejemplo, se trabaja con este Avogadro. En investigación, por ejemplo, en ciencia pura, en la ciencia dura, ¿qué se hace? Por ejemplo, tenemos unas, qué sé yo, 1000 moléculas, principios activos que pueden ser utilizados para alguna enfermedad, que son prometedoras para el tratamiento de una enfermedad. Entonces utilizan el Avogadro para pintar la estructura, hacerle ajustes a las energías de enlace, por ejemplo, y con ellas llevarlas, por decir algo, si la enfermedad tiene que ver con enzimas, porque se presenta una enzima y lo que hay que hacer es bajar la actividad de la enzima, y que esas moléculas, por ejemplo, actúen como inhibidores de la enzima. Entonces, lo que hacen es dibujar allí con el Avogadro la molécula, bajan la enzima del PDB, que ya lo vimos, y eso lo llevan, lo ajustan con este que se llama el Python Prescription, y lo que hacen es el llamado docking molecular. Entonces, el docking molecular, ¿qué es? Que esa molécula que se dibujó aquí con el Avogadro, en qué parte, por ejemplo, de la enzima se une con mayor facilidad. Y pueda que se una con mayor facilidad en el sitio activo y que, por lo tanto, sí actúe bien como, por ejemplo, un medicamento para el tratamiento de una enfermedad. Y así es que se trabaja actualmente en ese desarrollo de medicamentos, ¿no? Se hace un trabajo que se denomina trabajo in silico, que es con el uso de estas herramientas, y posteriormente se empiezan a hacer los trabajos in vitro, pero ya no es como antes, se tenían 1000, tocaba hacer 1000 ensayos in vitro, ahorita se tienen 1000, se hacen ensayos con bioinformática, se reducen a 100, a 10, y es así se hacen ensayos in vitro, in vivo, etc. Entonces reduce costos de laboratorio y se obtiene con mayor rapidez. Fíjense que la vacuna del SARS-CoV-2 se logró obtener en tema de un año y medio por mucho. Y para enseñanza, pues ahí podemos ver enlaces, formas de enlace, ángulos, estructuras cristalinas, por ejemplo, cómo se forman los enlaces puente de hidrógeno, perdón, por ejemplo, o puentes disulfuro, puede ser utilizado. Y esto permite, por ejemplo, crear ambientes de enseñanza en un contexto, ¿no? En contextos. Y de pronto, de esta forma, esa ciencia ómica emergente, que es la alimentómica, que digamos es donde nosotros hemos como incursionado un poco, nos permite crear ambientes, unos ambientes en contexto para la enseñanza de las ciencias. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la alimentómica lo que se pretende, entre otros aspectos, es la producción, por ejemplo, de alimentos bioactivos, en donde se utilicen herramientas de la genómica, de la transcriptómica, de la proteómica y de la metabolómica, precisamente para obtener ese tipo de alimentos bioactivos enfocados al tratamiento de una enfermedad, prevenir una enfermedad, etc. Pero, digamos, es una excusa porque con la química de los alimentos es muy rica, entonces es posible utilizarla, esa ciencia ómica, para la enseñanza de las ciencias, ¿no? Enseñar qué es una reacción ácido-base, enseñar, por ejemplo,
qué son reacciones de oxidación-reducción, etc. Entonces se crean contextos donde en cierta medida nosotros mencionamos unos contextos que añaden valor porque el estudiante, el individuo que aprende, pues le encuentra un valor a ese aprendizaje. Con estas ciencias ómicas, que es de este siglo para acá, pues se nos abren preguntas en el campo de la enseñanza, porque está eso allí, ¿no es cierto? Y el desarrollo continúa. Entonces debemos preguntarnos, ¿y de la enseñanza qué? ¿Qué hacemos con todo eso, no? ¿Qué hacemos con todos esos desarrollos? ¿Será que es que necesitamos un nuevo paradigma? Porque estamos en un siglo nuevo donde esas investigaciones están impulsando fuertemente el desarrollo de la bioquímica. Podríamos decir que es la bioquímica y la biología molecular de este siglo, y muchas veces nosotros nos quedamos enseñando todavía la bioquímica del inicio del siglo pasado. Entonces es complejo. Hay un estudio donde se hizo una búsqueda de qué se ha hecho alrededor de la enseñanza y las ciencias ómicas. Realmente se han encontrado relativamente pocos estudios donde se relacionen estos dos aspectos. Se ha encontrado realmente, no es un estudio mío, no sé por qué se me borró aquí el autor, pero bueno, se hizo un estudio entre el 2006 y el 2020, ¿qué hay en esa relación con la enseñanza? Se encontraron muy pocos, fueron como algo cercano a 60 documentos publicados alrededor de la enseñanza y las ciencias ómicas. De esas 60, lo que se encuentra dentro del estudio, se encuentra que muchos de esos estudios lo que buscaban era cuáles son esas necesidades educativas que se tienen para abordar las ciencias ómicas, qué actitudes y qué percepciones se deben tener para poder utilizar esas ciencias ómicas en la enseñanza. Pero lo más llamativo dentro de esos estudios es que el 82% de esos estudios publicados muestran que el nivel de conocimiento de qué son ciencias ómicas y en qué momento se podría utilizar para la enseñanza es muy limitado. Es decir, este es un campo que yo digo está ahí abierto para desarrollar investigación alrededor, investigación educativa, por supuesto, alrededor de las ciencias ómicas. Está ahí, disponible para todos nosotros, que empecemos a mirar cómo hacemos para traer esas ciencias ómicas, a aterrizarlas a los niveles educativos que corresponde, universidades, ¿por qué no educación en media y básica primaria? Traerlos, bajarlos, que esa es como nuestra misión, en cierta medida. Entonces, se abre esa pregunta. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos unos modelos de enseñanza, aprendizaje, seguramente muchos de ustedes lo conocen de pronto mejor que yo. Hay unos modelos heteroestructurantes, ¿no es cierto?, que tienen mucho que ver con conductismo clásico. Entonces, ¿será que estos modelos sí sirven para esta nueva ciencia que aparece en este nuevo siglo? Gracias a ese desarrollo nuevamente de aspectos informáticos. ¿Será que ese conductismo sí vale la pena? ¿Hay modelos autoestructurantes? ¿Será que esa teoría cognitiva social, ese constructivismo, será que sí sirve? ¿Será que es una buena ruta? ¿O estos modelos como ese modelo un modelo interestricturante como la pedagogía dialogante será el modelo que nos sirve para estas investigaciones? ¿O necesitamos un nuevo modelo? Es decir, ¿necesitamos evolucionar, una nueva evolución? No sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Pues investigando en el tema, ¿no? Necesitamos desarrollar, generar trabajos de investigación alrededor de este tema. Y algo que sí no podemos evitar es que con el desarrollo de estas ciencias ómicas y especialmente en el desarrollo en ese develar que develamos el genoma humano, en nuestras enseñanzas, en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, debemos hacer énfasis en lo ético. Porque develando ese genoma humano, inclusive ya con ese trabajo del CRISPR-Cas9 que les mencioné, que ya es corregir el genoma humano, hay un temor.
Inclusive una de las investigadoras, que fue Manuel Carpenter, en una entrevista le preguntaron, ¿y cuál es su mayor temor?, ¿no? Y ella contestó, mi mayor temor es que esta tecnología se utilice mal. Inclusive ella decía, yo tuve un sueño. Alguna vez soñé que entraba a una habitación, había un señor sentado de espaldas y me decía, le exijo que me cuente y me enseñe muy bien cómo es la tecnología de Casper-Cas9. Y ella ve que el personaje se gira y cuando ve era Hitler. Ese mensaje es fuerte, ¿no? Fuerte, porque en malas manos esto puede llevar a que de pronto estemos creando el Frankenstein de este siglo, ¿no? Porque podemos estar manipulando el genoma humano genético, y acá yo lo pongo a manera de chiste, pero puede ser tener unos hijos a la carta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener el bebé campeón, un niño bien desarrollado muscularmente, que yo lo quiero bajo en tejido adiposo, con un metabolismo controlado, con una alta capacidad pulmonar. ¿Qué hago? Pues manipulo la parte genética. O, por ejemplo, ¿quién no quiere que no sufra ninguna enfermedad? El hijo de uno no sufra ninguna enfermedad, ¿no? Entonces, un bebé inmortal, resistente al envejecimiento, libre de enfermedades. Entonces, allá es el llamado a que en los procesos de enseñanza-aprendizaje se incluya la parte ética, ¿no? Porque esto en malas manos es peligroso y el mundo está lleno de locos por todo lado. Bueno, aquí algunos trabajos que hemos realizado en nuestro grupo de investigación, utilizando el tema de alimentómica, especialmente de ciencias ómicas en la educación. Hemos tratado de desarrollar, por ejemplo, programas guía de actividades para enseñar conceptos asociados a inhibición enzimática, utilizando herramientas bioinformáticas, por ejemplo. Bioinformática, por ejemplo, una herramienta para la enseñanza de la inhibición, desde los estilos de aprendizaje, también mirando como esa relación, qué necesidades hay. Bueno, en fin, hemos desarrollado allí algunos trabajos y algunos trabajos que han sido publicados en algunas revistas, por ejemplo, en la universidad, en la revista de Educación a Distancia, SARS-CoV-2, una experiencia de la bioinformática en contexto para la enseñanza de conceptos asociados a proteínas, por ejemplo. O este otro, que es en una revista aquí en Colombia, Alimentación y Enfermedades Neurodegenerativas, una cuestión sociocientífica para desarrollar habilidad argumentativa, también utilizando herramientas bioinformáticas. Pero todo esto es imposible si no hay un equipo de trabajo. Entonces, aquí está el equipo de trabajo, un equipo de trabajo, pues nuestros estudiantes muy jóvenes, y eso es bueno porque se siembra ahí la semilla para investigar en estos temas. Les va a tocar muy duro porque el desarrollo es muy rápido. Y pues es, digamos, como el soporte del trabajo aquí en nuestra universidad. Bueno, y un poco mostrarles acá mi universidad, ¿no? Estamos aquí en la esquina de Sudamérica, nosotros estamos ubicados aquí en el centro de Colombia, la capital, una panorámica de la ciudad y pues una foto de nuestra facultad aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, que están cordialmente invitados a que vengan y nos visiten. Muchas gracias, aquí están mis datos. Nuevamente les agradezco muchísimo esta invitación y pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Rodríguez. Espero que hoy sí se me escuche porque me contaron que estuvo todo mal mi audio al inicio, pero creo que es por el clima, que hoy está un poco raro también. Agradecerle, ¿verdad?, de parte de todo, las personas que estamos conectadas en este congreso, los profesores del departamento y los profesores egresados que estamos en este evento. Interesantísimo todas las herramientas que usted nos brinda para la determinación y predicción, ¿no? Tan importante ahora con estos métodos híbridos y de simulación que estamos utilizando desde casa y que nos están ayudando enormemente para nuestro desarrollo competente como educadores. Me encantó, yo de parte personal le digo, me encantó mucho su charla porque como yo doy bioquímica, yo ignorante totalmente de estos temas, tuve que ir a investigar qué era, así que lo digo y no me da pena, pero ahorita aprendí un poquito más. Ojo que es un mundo increíble, ¿no?, de información que habría que estudiar.
pero me gustó muchísimo Cierto. porque nos habla de cómo el estudiante puede hacer una secuencia de aminoácidos para crear una proteína, y yo me imagino que por ahí también la desnaturalización, y se Claro. podría ver enlaces peptídicos. Y al final, y disculpe, ya le voy a leer sus preguntas, nos hablaba de el hijo a la carta. Pues por aquí había una pregunta, que la voy a leer, y dice, y yo creo que la contesta con el hijo a la carta: en un futuro la ingeniería genética podría hacer manipulación en el ADN. Esa es una pregunta de las personas que están acá en el grupo. Tal vez nos ayude. La verdad es que sí, ¿no? Insisto, digamos, las ganadoras del premio Nobel en cierta medida ha sido su preocupación, ¿no? Porque, insisto, con esa tecnología del CRISPR-Cas9, simplemente identifican, por ejemplo, en el código genético, cuál es la sección del código genético que tiene la información errada. Y lo que hacen es cortar, ¿no es cierto? Cortan el pedazo de donde está la información errada y ensamblan con la información correcta. Entonces, en principio, pues, digamos, el espíritu es bueno, ¿no? Porque pues así podemos curar enfermedades que hasta el momento son incurables, ¿verdad? Pero también el problema, que yo insisto en lo ético, porque pues, puede ser utilizado para otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo quiero que mis ojos sean azules y no oscuros, entonces voy a un sitio y les digo, no, pues hágame de ahí el cortecito y cámbiemelo y ya, ¿no? Entonces, pienso yo que a futuro podemos estar llegando a eso, ¿no? Pero sí es importante que se creen unos comités de ética. Bueno, ya hay comités de ética, pero que se definan unos lineamientos éticos que sean bien claros para evitar el mal uso de esa tecnología. Sí, usted nos hablaba de esto de que cayera en malas manos esta información. Desgraciadamente, como hay muy buenas manos, hay también personas con muy malas manos todavía. Sí, 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 es Hay que cierto. tener mucho cuidado. Y lo que usted menciona del color en el ojo, en el iris, imagínese, bueno, si criticamos tanto a los nazis, ¿verdad? Y a los alemanes, y fue eso tan dañino para la humanidad, que ahora tengamos la oportunidad de hacerlo y que caiga, como usted dice, en personas que no le van a dar el valor que le deberían de dar en lo positivo a esta gran oportunidad en la ciencia, ¿no? Que al final, como todo, tiene un riesgo y tiene una aplicación. Otra cuestión que le preguntaba aquí el compañero Julio Robles: enfermedades ligadas al sexo, ¿se podrán estudiar desde la...? Sí, señor Julio, gracias por la pregunta. Mira, de hecho, bueno, no tengo aquí el dato exacto, pero uno puede hacer la búsqueda. Hacia el año pasado, un científico de apellido, no me acuerdo bien, bueno, es chino, el doctor, no me acuerdo bien. Bueno, el caso es que él publicó un artículo y mencionó que utilizando la tecnología CRISPR-Cas9 había logrado que 2 niñas gemelas fueran inmunes al VIH. Entonces, claro, esas enfermedades en cierta medida podrían llegar a ser, digamos, manejadas por estas tecnologías, ¿no? Y estos desarrollos. Es que apenas estamos, fíjense, esto es este siglo, han pasado apenas 20 años y el premio Nobel fue apenas hace 2 años. Ahí lo que se abrió fue, no sé, una caja de Pandora, yo creo. Sí, doctor, qué interesante. Bueno, le leo comentarios. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia, conferencia, brillante ponencia. Gracias. Es básicamente todo lo que están diciendo aquí: brillante ponencia, excelente participación. Le agradecemos de antemano su tiempo. Excelentes herramientas, excelente participación, doctor Rodrigo, dice la licenciada Gilda Dinora. Muchas gracias por aceptar la participación. Muchísimas gracias por todo el aporte. Dicen si hay manipulación de cromosomas. Sí, claro, porque precisamente la genómica lo que hace es en el cromosoma ir identificando cuáles secciones del genoma, qué funcionalidad tiene cada sección del genoma, ¿sí? Entonces, en un momento dado, si se identifica cuál es la función y si va a funcionar mal, lo que se hace es, lo que se podría hacer a futuro, probablemente, es manipularlo y empezar a corregir el mal funcionamiento.
por ejemplo. Eso podría darse, ¿no? Pero insisto, eso pues todavía falta tiempo para ese desarrollo, pero seguramente las investigaciones que uno vea a futuro podrían llegar hasta ese punto, ¿no? Y doctor, hay una pregunta de Edwin, no leo el apellido, disculpe. Estuve leyendo, dice que ya se hizo la primera clonación de un zorro ártico. ¿Será que esta aplicación puede llegar en algún momento a la medicina genética? Yo creería que sí, yo creo que sí, ¿no? Insisto, ya conociendo no solamente el genoma humano, sino el genoma de otras especies inclusive, se podría llegar a hacer ese tipo de manipulación. Insisto, el desarrollo de la tecnología CRISPR-Cas9 puede llevar a eso, ¿no? Porque simplemente es poner una proteína que le diga a usted, vaya a tal sitio, corte en tal nucleótido y corte en tal nucleótido y retírelo, ¿ya? Y luego ensamble. Entonces es como armar un rompecabezas, ¿no? Como apareció en la revista Science, que les mostré ahora en una diapositiva, por allá en el 2000, eso fue como 2020, 2000 algo, esa publicación. Es un rompecabezas. Entonces es quitar, ir poniendo pedacitos de ese rompecabezas. Pues esas son las preguntas. Le agradecemos, doctor, por su tiempo, por esta gran conferencia que yo creo que todos nos ha impactado. Y les pediría, por favor, a los compañeros si me ayudan a proyectar el diploma. Y vamos a leer el diploma que el Departamento Muchas gracias. Gracias, muy bonito, muchas gracias. Muy agradecido. Le está otorgando por su participación. Lo voy a leer, doctor. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Ciencias Naturales, otorgan el presente diploma de reconocimiento al doctor Rodrigo Rodríguez Cepeda por su participación como ponente en el 4º Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, enseñando ciencias en entornos híbridos, conferencia denominada Ciencias Ómicas, Bioinformática y la enseñanza de la bioquímica en contexto, dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 23 días de septiembre del 2022. Estará firmado por el magíster Carlos Gerardo Aguilar Núñez, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la magíster Zoila Maribel Moncada Paz, jefa del Departamento de Ciencias Naturales, y la magíster Hilda Dinora Oyueles Aguirre, secretaria académica del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Muchísimas gracias. No sé si tiene algunas palabras finales, doctor. Sí, no, pues me siento muy honrado. Muchas gracias. Qué alegría haber podido compartir con ustedes este ratico. Podíamos habernos quedado más tiempo, pero bueno, así es el tiempo. Les agradezco muchísimo, de verdad que me sentí muy contento cuando me invitaron. Y pues nada, yo aquí con mucho gusto estoy a disposición de lo que consideren ustedes, con mucho gusto. Ahí están mis datos en la presentación, mi correo electrónico, cualquier cosa aquí a la orden, y ojalá nos podamos ver, ojalá en persona, y vengan y nos visiten aquí a la universidad. Las puertas están abiertas. Y en nombre del grupo de investigación con la profesora Yolanda, que ustedes han conversado con ella, pues nuevamente extenderles el agradecimiento del grupo de profesores. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Muchas Gracias. gracias, compañero. Muchas gracias, doctor, de nuevo Gracias. por haber aceptado la invitación. Gracias, Rosana, por la colaboración. Doctor, ha sido todo un honor. Yo ya lo había escuchado en las cátedras doctorales. Por ahí me cuelo, a veces no soy de la cátedra de la Universidad Pedagógica, pero me cuelo. Estuve escuchando las de educación ambiental y me gustaron mucho. Le dejo aquí unos segunditos a nuestra jefa del departamento para que... Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por aceptar nuestra invitación. Estaba diciendo la profe Marina también que ella le encantó recibir el curso de vacunas, a los que algunos de los compañeros también accedieron. Sí, siempre la doctora Yolanda siempre nos aporta grandes conferencistas y talleristas para nuestros congresos, ¿verdad?
encantada de conocerlo y esperamos pues un día vernos, ¿verdad? Ya Sí, sea que ojalá, nosotros ojalá. vayamos o que usted venga con nosotros. Sí, con gusto, claro, cualquiera de las Lindo dos. trabajo. Con gusto. Me recordó mucho algunas ideas que teníamos para la maestría en ciencias naturales, ¿verdad? Me estaba diciendo la profesora Mayra de genética, sería muy interesante incluirle a nuestros egresados, aunque sea un poquito, ¿verdad? De esta información. Pues Claro, porque es novedoso, hay cursos, yo le estaba diciendo a Dinora, hay cursos para tomar Big Data y hay todas estas bases de datos donde usted, por ujú, ejemplo, puede poner a investigar a los muchachos y ellos les gusta claro. mucho Ellos les gusta trabajar. mucho eso, sí, claro, Sí, sí. claro. Muchísimas gracias, doctor. No, con gusto. A ustedes, nuevamente, muchas gracias. Yo me voy muy contento y muy agradecido por esta invitación. Bueno, muchas gracias. Nos saluda la doctora Yolanda y dígale que Con estamos muy gusto. agradecidas por habernos hecho el enlace con usted. Así que Gracias. esperamos contar con usted en otra oportunidad. Con gusto, claro que sí. Ok, Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego.